Olá novamente, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao Mural da Manhã, o nosso programa de entrevistas nacionais, locais e hoje internacional. A gente vai falar sobre a guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã, o cessar-fogo, se é de fato um cessar-fogo, o que vem depois do cessar-fogo, o que essa disputa entre um mundo que decrépito e um novo mundo que está tomando forma, enfim, diversos debates que a gente vai tratar hoje no Mural da Manhã, com a presença de Jorge Mahfoud, que é escritor, romancista e professor na Jacksonville University, na Flórida, nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Jorge. Muito obrigada pela tua presença. Bom dia, Sofia. Como vão vocês? Vamos bem. Aqui em Florianópolis, muito frio. Amanhã iniciou bem chuvosa, agora parou. Aí nos Estados Unidos deve estar verão, calor, sim. Verão, insuportável. Insuportável. Mas é melhor para mim o verão. Eu preciso falar no castelhano porque meu português está ou seja, não tem problema. Aferrujado. Enferrujado. Mas eu já adorei essas tuas primeiras palavras em português, portunhol, mas não se preocupa, pode falar em espanhol, em castelhano, que a nossa audiência está muito bem acostumada. Jorge, o confronto entre o Irã e Israel se intensificou depois que os Estados Unidos se juntaram a essa operação militar contra o Irã na noite do último sábado, atacando 3 grandes instalações nucleares iranianas. A operação levou a um ataque retaliatório iraniano na segunda-feira contra a maior base militar americana no Oriente Médio. Vários políticos, lideranças mundiais condenaram os ataques de Tel Aviv. Depois, o Donald Trump, no dia 23, afirmou no seu perfil Truth Social que Israel e Irã concordaram com cessar-fogo. No entanto, o ministro de Defesa israelense ordenou que as forças de ocupação de Israel respondessem a uma suposta violação de cessar-fogo pelo Irã. Segundo o Times of Israel, a ordem foi tomada depois que a divulgação de 2 mísseis balísticos foram disparados do Irã contra Israel após esse cessar-fogo. Mas a agência de notícias iraniana negou esses relatos, descrevendo eles como falsos. Minha primeira pergunta é: existe de fato um cessar-fogo? Un impasse, como siempre. Cuando hubo un cese de fuego permanente, especialmente de parte de Israel, que los ha violado todos a gusto, a piacere, cuando quiso, especialmente por 2 motivos. Primero, por ser la potencia militar más poderosa de Medio Oriente, y una de las más poderosas del mundo, además de recibir el apoyo incondicional, económico y militar, estratégico, y de las grandes agencias secretas como el Mossad de Israel y la CIA de Estados Unidos a favor de un lado solo, y los medios occidentales masivos, incluso algunos de Medio Oriente, a favor. Entonces siempre ha roto todas las treguas posibles, siempre ha levantado la idea de que Irán o alguien más está amenazando su existencia, cuando la existencia de todos esos países están bajo amenaza del quebrantamiento permanente y a gusto de Israel. Creo que ayer Trump hablaba con ese lenguaje tan de kindergarten, ¿no? de infantil, que lo entiende mucha gente y por eso es tan efectivo desde el punto de vista comunicacional, comparando a Israel a Irán como 2 niños de escuela que se estaban peleando por mucho tiempo, y vino el profesor, el maestro, el padre, de ahí viene el daddy, papito, como sugirió el jefe de la OTAN, y hubo toda una discusión sobre la palabra papito, porque en realidad es en gran medida papito, daddy. Y Trump insiste de que fue muy fácil terminar
con ese conflicto como quien termina con una pelea de niños. Esa narrativa, esa imagen, esa alegoría es altamente efectiva, porque estamos hablando de poblaciones que manejan ese lenguaje. No se le puede pedir a la gran mayoría que generalmente vota o apoya o mantiene cierta neutralidad algo más sofisticado que eso. Entonces, por esos motivos son muy efectivos. Pero recordemos muy brevemente cuál fue la última historia de este conflicto. Recordemos que Irán estaba en la mesa de negociaciones, estaba, como muchas otras veces, estaba en la mesa de negociaciones. Recordemos antes que durante el gobierno de Obama, Irán firmó un acuerdo de paz que el mismo Donald Trump lo anuló, porque eso es la ventaja estratégica de los sistemas llamados democracias o democráticos, democracias liberales. Lo que un presidente escribe con la mano, el otro lo borra con el codo. Y sin ninguna vergüenza, sin ninguna limitación. Eso es permanente. Entonces, todos esos acuerdos, exactamente como los acuerdos que hicieron los anglosajones, y no solo los anglosajones, pero los europeos en general, con los indígenas en América, con los africanos, en otros lados, todos fueron sistemáticamente violados por la parte poderosa, que era la parte blanca. Primero se les impuso la firma de acuerdos a punta de cañón, los indígenas, los mexicanos, y nombren los que quieran, y luego cuando ya no sirvieron más acuerdos, los violaron directamente, con la excusa de la seguridad nacional o con una falsa bandera, que el otro en realidad inició el conflicto, etc. Eso es clásico y no va a terminar acá, sin duda, por muchas razones. No va a terminar porque estos meses han dejado muy en claro que la carrera armamentística se va a acelerar, se está acelerando por un tema de supervivencia o de sobrevivencia de cada uno de los afectados, desde Rusia a Irán e incluso China, especialmente por ese cambio de fuerza. Ahora, lo que mencionabas de los bombardeos, aquí el gran perdedor, que no se dice, es Israel, pero sin la menor duda es el gran perdedor. Y el gran ganador no es Estados Unidos, es Irán. Es Irán y eso es claramente explicable. Israel hasta hace poco era el invencible, por lo cual, y el intocable, y el incriticable. Ahora se vio en los 2 últimos años que esa no criticabilidad está demolida. Vamos a empezar por ahí, por los cientos de millones de personas que ya han perdido el miedo de morir civilmente, de tener una muerte civil por ser acusados de antisemita, por defender los derechos humanos de otro pueblo. Eso se destruyó primero. Y ahora el segundo paso es la destrucción psicológica, moral y de hecho material de la invencibilidad del ejército israelí. ¿Cómo se ve eso? Bueno, al principio, recordemos el año pasado, Irán respondió con algunos misiles viejos, la mayoría, y la mayoría fueron neutralizados por el Dome o la cúpula de hierro, pero quedó cierta duda. En este nuevo ataque, que el que lo inicia es Israel, no es Irán, porque Irán estaba en la mesa de negociaciones, y parece que se olvida, porque la memoria popular es muy frágil, Irán inicia ese ataque para sacar, probablemente, aquí es una especulación, para eliminar esa posible nueva negociación. Vaya casualidad. Simultáneamente lo hace. Irán responde. Al principio, la cúpula de hierro y los antimisiles respondieron más o menos efectivamente con algunos misiles iraníes que alcanzaron sus objetivos. Y al final estábamos viendo un destrozo total por parte de Irán a Tel Aviv, por ejemplo, y a otras regiones, Hebrón y otras partes. Eso fue una derrota enorme, moral y militar, y Israel necesitaba una salida honorífica para no desmoralizar tanto su población. Recordemos que también hay problemas internos en Israel, sobre todo contra Netanyahu, que preceden al ataque de Hamas en octubre del 2023. Para salvar esa posición y ante el mundo se busca una forma de terminar rápidamente algo que los mismos iraníes dijeron. En este momento, que ya no hay forma de que nuestros misiles sean detenidos, y menos recordemos que ellos tenían
hipersónicos, o sea, que no pueden ser detenidos por ningún antimisil. Están las imágenes, los videos, las fotografías y los datos. Fue una destrucción histórica. Incluso están en la sede de Mossad y Defensa. La salida fue de que Estados Unidos bombardeara, y también no es 100% simbólica, pero en gran medida fue simbólica. Esos los bombardeos de los B-2, perdón, 30 toneladas de bombas, bombas anti-búnker se tiraron en 7 B-2s. Eso fue simbólico, tuvo una importante destrucción, que las mismas agencias secretas, la CIA y otros, dijeron que, bueno, retrasó un mes, no mucho más, el desarrollo del programa de enriquecimiento de uranio, pero porque los iraníes, primero, habían movido todo el material de ahí, no son tontos, y segundo, porque además las centrales de trabajo estaban muchísimos metros bajo tierra y en montañas, etc. Entonces la destrucción fue parcial. Ahora, Trump dijo, a mí no me importa lo que diga la inteligencia, la destrucción fue total. Y hace poco, y ahora recientemente estamos diciendo, bueno, en realidad la CIA comienza a matizar, relativizar su diagnóstico anterior, diciendo de que en realidad fue una destrucción importante. Es decir, siempre manejan un lenguaje en el cual no es probable. Es decir, ¿qué significa importante? Es muy discutible, muy relativo. No hay una forma de cuantificar eso de importante. Entonces, podemos especular, y aquí especulo, de que Trump le dijo a la CIA, al director de la CIA, como lo han hecho otros presidentes anteriormente, esto se dice y esto no se dice, porque está en contra de nuestros intereses decir determinadas cosas, al menos que se declasifiquen, y luego sabemos que lo dicho era diferente. Eso muy probablemente ocurre en unos años. Entonces, recordemos que la CIA y las grandes agencias secretas no son agencias simplemente de espionaje, son ejecutivas. Reemplazan sistemas políticos, líderes alrededor del mundo, manipulan las noticias, la información permanentemente. Eso no es secreto, de hecho está totalmente documentado. ¿Cómo en este momento no jugarían ese juego? Entonces, es todo un juego narrativo, simbólico, para ocultar una realidad que es diferente. Yo diría, cada vez que leemos, yo leo mucho la prensa dominante en Estados Unidos, como CNN, Reuters, Fox, etc. La leo mucho. Pero ¿cuál es el secreto, diría yo, que hay que manejar con eso? Hay que poner filtros, porque esa información ya viene filtrada. Es propaganda. Incluso a veces inoculada, como lo ha hecho la CIA muchas veces. Está filtrada, tiene su propio filtro, y para anular el filtro con el cual recibimos debemos poner nuestros propios filtros. Algo así como recibir todo a través de un lente de color, hay que ponerle un color opuesto para ver más o menos cuál es la realidad. Entonces, si decimos lo contrario a lo que dice CNN u otros medios, es más probable que estemos en lo cierto a que estemos equivocados. Exatamente. Aqui, se você vê, Jorge, as publicações, reportagens da Globo News, que responde à CNN, aos grandes monopólios internacionais, você vê na cobertura desses últimos acontecimentos, traz o trecho de Donald Trump falando, traz o trecho de Netanyahu falando, e quando vai falar o presidente do Irã, ou a liderança religiosa do Irã, não se coloca áudio, não apresenta a fala, só se faz uma conclusão daquilo que foi falado, se escolhe, se nega, né, o outro lado, com objetivos econômicos óbvios e também objetivos políticos. Sim, Jorge, uma pergunta que eu tenho em relação aos Estados Unidos é, bom, um país que já destroçou diversas nações, Iraque, Síria, Líbano, e que agora o alvo é o Irã, que lançaram napalm no Vietnã, bombas convencionais no Panamá, bombas de fragmentação na Guerra do Golfo, também na ex-Iugoslávia, uma bomba gigantesca de 10 toneladas sobre o Afeganistão, sem falar, né, nas 2 bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Qual que é o objetivo real dos Estados Unidos nesse ataque ao Irã?
inclusive sabendo que a representante do governo dos Estados Unidos disse que o Irã não tem ainda armas nucleares. Então, qual que é o motivo real disso? E se esse ataque dos Estados Unidos é uma demonstração de força ou de fraqueza da hegemonia em declínio dos Estados Unidos? Las dos cosas, un síntoma de debilidad y un intento de demostración de fuerza, sin duda. Recordemos el objetivo final siempre es China, de todo, de Ucrania, de Medio Oriente, de Irán, es siempre China. Occidente se hizo destruyendo Asia y quiere mantenerse destruyendo Asia. ¿Por qué? Porque no entiende que se puede cooperar. Lo único que entiende es el concepto de competencia. Si hay alguien que está prosperando más que yo, entonces es malo para mí. Esa es la mentalidad de Occidente. En el caso específico de Irán, primero, algunos analistas del New York Times, por ejemplo, insisten de que el bombardeo a Irán fue una demostración de fuerza que debió poner muy nervioso a China. Yo no sé si nervioso o no, pero sin duda los chinos estarán tomando nota. ¿Y para qué? Para aumentar su armamento y poder militar aún más. Recordemos que China tiene algo así como poco en cuanto a su PBI, su Producto Bruto Interno, una inversión militar de más o menos un 1,7. Estados Unidos llega a 3, casi 4, bastante más. Y ahora con la OTAN lo quieren llevar a 5 para todo lo de la OTAN. Una desproporción totalmente absurda. ¿Por qué? Porque Occidente está muy nervioso. En el caso, vuelvo específicamente al caso de Irán, yo agregaría que hay otras piezas. ¿Recuerdan cuando se estaba negociando un alto el fuego antes de los bombardeos? Antes de los bombardeos, el Parlamento iraní aprobó el cierre del Estrecho de Hormuz. Y todos saben que el Estrecho de Hormuz es clave, hay un 20-30% de todo el petróleo que pasa por ahí. Ahora, ¿a quién podría perjudicar? Podría perjudicar a todo el mundo, pero específicamente a China y a Europa, a dos lados, una parte occidental y otra oriental. Entonces, Irán es una obsesión en gran medida por muchas razones, pero también porque tiene un gran control del Estrecho de Hormuz. Sí, y además no es casualidad. Recuerden que la mayor base estadounidense en Medio Oriente está en Qatar y fue la que bombardeó Irán. Ahora, Trump dijo, bueno, la dejamos bombardear como para otra vez, para que haya un final honorable de la otra parte. Pero tiene un lado negativo. Al Jazeera y otros medios comenzaron a poner el foco. Tenemos la mayor base militar extranjera en nuestro país. No es ninguna sorpresa, pero mucha gente lo olvida o no lo considera. Entonces, eso pasa a ser un problema también, la visibilización de todas esas bases militares, por lo cual Qatar dijo de que había sido un ataque a su soberanía, lo cual internacionalmente es absurdo, porque al ser un ataque a una base extranjera, es un ataque al país extranjero, no al país que tiene esa base extranjera. Entonces, creo que uno de los objetivos sería, tanto para Israel, recordemos que si Occidente cae militarmente o se equilibra con el ascenso de China, Israel está liquidado. Repito, como en otros años anteriores, no es que Israel vaya a desaparecer como país, podría desaparecer, pero no necesariamente podría desaparecer como país, sino como agente absoluto de agresión y de mando en toda el área. Eso podría liquidarse si solamente ya vimos en estos últimos 12 días de guerra, o por lo menos de bombardeos, que sin la ayuda de Estados Unidos, Israel es nada, a pesar de todo su avance y ventaja militar, es nada, y quedó claramente comprobado. Ahora, si tanto Israel como Occidente, etcétera, pierden completo control del Estrecho de Hormuz, están en problemas. Entonces, ¿cuál sería el ideal? El ideal sería un cambio de régimen, ¿no? Israel no es régimen, son regímenes los demás. Entonces, Israel no apoya el terrorismo, ni las matanzas, ni la existencia de otros países, no, son los demás. Es la clásica narrativa que se está muriendo. Pero bueno, militarmente, estratégicamente, lo ideal sería un cambio de régimen en Teherán y que les permitiese un dominio absoluto del Estrecho de Hormuz.
tiene cierto control, pero muy mínimo. El que tiene el mayor control de cortarlo en este momento es Irán. Entonces, por ahí ya tenemos un punto muy estratégico. Y golpear y dominar el estrecho de Hormuz es también golpear China. O dejar, por ejemplo, si tenemos el dominio absoluto del tráfico ahí, podríamos beneficiarnos de todo ese petróleo del Golfo y decidir, como en el caso del Canal de Panamá, decidir quién pasa y quién no pasa, porque nosotros creamos todo, creamos el mundo y en 7 días. Entonces, creo que por ahí viene la mayor parte del conflicto y las narrativas simplemente, primero, tratan de cubrir y segundo, tratan de promover o justificar. Como bien decías, la ruptura de la tregua, aparte de lo que ya dijimos, de que fue 12 días antes fue destruida por Israel, pero luego de que hay una especie de promesa con Trump, el mismo Irán negó que había roto esa tregua y que había tirado un misil o dos a Israel, porque lo niega, ¿sí? No negó todo lo que hizo anteriormente, al contrario, se ufanó de tener esa capacidad misilística, porque iba a hacerlo y negarlo después. Es muy probablemente una falsa bandera para continuar con una guerra que Israel quería continuarla, y por muchas razones Estados Unidos dijo, bueno, hasta acá llegamos por el momento. E eu diria também, por el momento. Jorge, agora eu gostaria de te perguntar como que isso influencia na questão palestina e se você pensa que o Trump que teve a iniciativa do cessar-fogo ou se isso foi combinado com Netanyahu. Uma dúvida que eu tenho é quem manda em quem na relação Israel e Estados Unidos? Es como en la conquista americana, como durante el periodo islámico en España, como en cualquier otro periodo. La clase dominante se casan entre ellos y hacen negocios entre ellos, y los de abajo se pelean. En Israel, muchos han dicho que Israel es un proxy de Estados Unidos, y es en gran medida. Robert Kennedy había dicho que es la gran base militar que tenemos en Medio Oriente, y si no existiera había que inventarla. Pero la viceversa, la contraria, funciona exactamente igual. Estados Unidos es un proxy de Israel. Y basta ver el poder que tiene el lobby israelí, AIPAC, en Estados Unidos, no solamente en el Congreso, comprando a senadores y representantes que tienen las banderas, ellos mismos lo han dicho, no es secreto en los diarios. Si alguien no apoya a Israel, no tiene posibilidades de ganar las elecciones. Lo dijeron hace 2 años, 3 años, lo hemos puesto en algún artículo, pero descaradamente, incluso está en la página principal de la AIPAC, ufanándose con mucho orgullo de su poder. Y eso es una realidad, pero es una realidad que se está destruyendo de a poco y está poniendo nervioso a mucho. Entonces, la respuesta breve es una relación mutua de los poderosos. Israel le sirve a Estados Unidos, no al país, porque realmente que el país, la gente común es la que paga los impuestos. De hecho, los estadounidenses pagan impuestos, que hasta no sería necesario, simplemente acá se imprime el dinero, pero es importante que paguemos impuestos para que estemos de alguna forma controlados por la necesidad. Entonces, se pagan impuestos mucho más que las grandes compañías como Amazon, Apple, Tesla y otros. Pagan impuestos, y para gran parte de eso, así como las naciones endeudadas también pagan deudas, y gran parte de eso va para Israel. Y aquellos que pagan impuestos para dinero que va para Israel no pueden ni siquiera criticar a Israel, porque son o exiliados, si no son ciudadanos, o son acosados o pierden su trabajo. Es una relación perversa, absolutamente. Entonces, no es el pueblo estadounidense que se beneficia en esa relación, pero sí, sin duda, los de arriba, los que tienen el dinero. Israel es un proxy de Washington, Washington es un proxy de Israel. E, Jorge, o que acontece na União Europeia, com armamentismo na União Europeia, e essa rejeição de agregar os 5% do PIB dos países da União Europeia nos gastos em armamentismo, essa rejeição por parte da Espanha? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sí, hace algunos meses estuve en España y
me preguntaron también qué juega Europa en todo esto. Y yo les decía que hay incluso videos de presentación de algún libro o de charlas. ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola. A tua imagem travou, Jorge. No sé por qué. ¿Me escuchan? Te escuto perfeitamente, mas a imagem travou. Qué extraño, porque la cámara está prendida. Tenta, quem sabe, Jorge, sair e entrar novamente. Bueno, bien rápido. Sim, enquanto isso eu faço um intervalo aqui. A gente escutava perfeitamente o Jorge, mas deu uma travada na câmera. Então, antes de a gente seguir com a entrevista, eu vou fazer aqui um breve intervalo institucional para trazer os nossos apoiadores. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Retornamos. Agora sim, perfeito. Muy bien, Sofía. Entonces, tu pregunta sobre Europa, que ya la habíamos dicho algunos meses en mi visita a España. Acá la idea es la americanización de Europa. Europa se va a americanizar. ¿En qué sentido? Si vemos la diferencia entre Europa social, entre Europa y Estados Unidos, bueno, el PBI más o menos igual, Estados Unidos un poco más alto, Europa tiene un poco más de población, o bastante más de población, pero los servicios sociales europeos son muy superiores a los servicios sociales en Estados Unidos, públicos, de transporte, salud, etc. A pesar de que en Estados Unidos acá gastamos el 17% del PBI, mucho más que cualquier otro país, pero no hay no competimos en cuanto a efectividad porque la mayoría de ese dinero va para las aseguradoras y se privatiza. Es una forma de lavar dinero de los impuestos o de la gente a través del gobierno para beneficiar a los grandes monopolios privados. Entonces, toda esa diferencia europea de salud gratuita, educación gratuita, servicios públicos de transporte en muchas partes gratuito, efectivo, público, trenes, etc. Todo eso va a comenzar a sufrir, obviamente. Si en este momento muchos están en 1.5, 2 puntos del PBI en gasto militar o de defensa, y para el 2035 llegaría al 5%, ¿de dónde va a salir ese dinero en un bloque que no está floreciendo, sino por el contrario, está sufriendo una decadencia muy fuerte demográfica y económica? ¿De dónde va a salir ese dinero? Bueno, se va a privatizar todo, se va a militarizar todo y la brecha entre ricos y pobres va a crecer como empezó a crecer de una forma obscena aquí en Estados Unidos a partir de los 80. Entonces, eso es lo que me parece se podría llamar una americanización de la sociedad europea. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Por muchas razones, pero en gran medida por una razón política. Trump se queja de que Estados Unidos protege a Europa a través de la OTAN, gasta más, un poco, etc. Eso no es una protección de un padre benevolente, eso es por interés. Esa protección significa, como la mafia, te tenemos en nuestras manos. Y eso lo está siendo probado. Yo recordaba en algún lado una anécdota cuando yo era un joven arquitecto que trabajaba con un socio en Uruguay, trabajaba la gente que necesitaba haciendo proyectos de clínica, alguna cosa de esa gratis. Y mi socio un día apareció en mi pequeño estudio polvoroso al lado de la carpintería de mi padre y de mi hermano y me dijo: Jorge, si fueras mujer serías, voy a decirlo porque estamos entre adultos, si fueras mujer serías puta. Y yo le digo: ¿y por qué? Y me dijo: porque no sabes decir que no. Esa es la situación de Europa. Europa no sabe decir que no. España se estaba resistiendo con Sánchez
la aprobación de ese brutal incremento presupuestal militar, y a la larga lo va a firmar, Sincha no lo firmó. Entonces esa es la situación de Europa, no sabe decir que no, tal vez no puede en gran medida, pero en gran medida no tiene la voluntad de decir que no, no tiene el coraje o la decencia de decir que no. De hecho, en este momento la OTAN ha sido la gran maldición de Europa. Para empezar con el tema de Ucrania, es la gran maldición. Con la voladura del Nord Stream 2, por ejemplo, que tenía gas baratísimo de Rusia, etc. Y ha entrado un conflicto semibélico, el resto de Europa ha sido la maldición. Es decir, si España, por ejemplo, hubiera estado fuera de la OTAN, si se hubiera mantenido neutral o incluso haciendo alianzas más globales de no agresión con, digamos, con China o con lo que se les ocurra, les iría mucho mejor. Pero en esta escalada de que el que gana lo gana todo y el que pierde se muere, en esta mentalidad típica occidental de no hay lugar para dos machos alfa en la misma manada, en esa mentalidad absurda, belicista, machista y racista, se están hundiendo y están en manos de Estados Unidos. Entonces, por todos lados, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista social, Europa está en manos de Estados Unidos y va a sufrir una fuerte americanización de su sociedad, que eso va a ser lo peor para Europa. Jorge, nós estamos vivendo fim de uma ordem mundial, de velho mundo decrépito e uma nova ordem mundial multipolar que está emergindo? Você acha que isso é algo que está acontecendo e que também a postura dos Estados Unidos seja uma resposta a isso? Ou seja, não é mais o presidente que se gabava de evitar a guerra, mas ele acaba de entrar em outra? Así se cortó un poco el audio. Y la pregunta es, decímela. A pergunta é se você pensa que nós estamos em um momento em que um antigo mundo está morrendo y un nuevo está emergiendo. Totalmente, totalmente. Pero es un terremoto geopolítico que va a llevar tiempo, está llevando tiempo, pero no se inició este año ni el año anterior, se inició mucho antes. Pero además, desde el punto de vista bélico, ni siquiera lo inicia la potencia surgiente, naciente, o renaciente, mejor dicho, históricamente ha sido la potencia mundial por siglos, China, sino que la inicia Occidente. Es decir, China ni siquiera invadió Taiwán, simplemente desde hace 50 años mantiene una política como las Malvinas en Argentina. Consideramos que son nuestras, no vamos a renunciar a esa pretensión o ese reclamo, pero tampoco vamos a invadir. Bueno, hace años que desde Pelosi a muchos otros han tomado ese tema para provocar a China. Desde ahí luego se calmó un poco, pero siempre están demonizando a China de que quiere invadir Taiwán, etc. A la larga lo va a terminar haciendo por un tema de sobrevivencia, pero ¿quién está empezando esa militarización del mundo? ¿Quién está empezando eso de el que pierde desaparece? Esa mentalidad absurda. Occidente, permanentemente agrediendo, y cuando digo Occidente incluyo a Israel, y a Estados árabes también, que son los escuderos y serviles, tanto financieros como con petrodólares, como mediáticos. Y ese es el gran peligro de Occidente, del mundo. Entonces, no aceptar que el mundo, de que el 4% nosotros de la población no tenemos el derecho especial de decirle al resto del mundo qué deben hacer, no aceptar eso, es la fórmula perfecta para un conflicto. ¿Qué pasa? Anteriormente a este terremoto geopolítico, eso era parte de la Pax Americana. ¿Qué es la Pax Americana? Bueno, la paz de los cementerios, como la Pax Romana. Es decir, si hay uno que es incontestable en su fuerza, hace lo que se le antoja, por supuesto que el resto no lo va a atacar. Eso es una paz injusta. Mientras hubo esa Pax Americana, bueno, más o menos los conflictos estuvieron más o menos estabilizados. Y tanto Trump como todo su clan político está en esa mentalidad de que somos nosotros los guardianes de la seguridad y la paz del mundo. No, somos los perpetuadores de las guerras y de los conflictos. Nada más que... y además lo dijo Trump.
Lo dijo Trump. No, antes de proponer la tregua. No, porque Israel va ganando, por lo tanto, ¿por qué voy a pedirles que negocie? Claro, el tema es, no distinguen el bien del mal, distinguen ganadores de perdedores, típica mentalidad psicópata. No tienen la sensibilidad para decir, bueno, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Y nos movemos por esos valores morales, pero no existe la moralidad en geopolítica, y mucho menos en una mentalidad imperialista occidental o imperialista de cualquier tipo, podríamos decir. Entonces, es simplemente quién gana y quién pierde. Ahora, esa es la fórmula perfecta para mayores conflictos. Ahora, si la Pax Americana está llegando a un fin, significa que hay otra potencia que está cuestionando eso, y ahí es la fórmula perfecta del conflicto, como se le atribuye a Tucídides, el historiador griego de hace 2500 años. Cuando una potencia surge y la otra decae, en el cruce hay un fuerte conflicto bélico. Es lo que estamos viendo, y parece que la humanidad no aprende de la historia, simplemente la repite, cuando realmente tenemos los instrumentos para evitar eso, que es la negociación y aceptar de que el mundo le pertenece a todos, no solamente a un grupo elegido por Dios o elegido por la raza o por lo que quiera llamar. Ligar aqui o áudio. E você pensa, Jorge, que nós estamos na iminência de uma terceira guerra mundial ou ela já está acontecendo? Sí, está aconteciendo, está ocurriendo en este momento. Lo que pasa es que, claro, uno siempre cuando dice tercera guerra mundial, el número 3 ya significa que estamos comparando con lo anterior. Y recordemos que lo anterior, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, no había Internet. Los combates eran cuerpo a cuerpo, tanque a tanque. Aunque habían aviones en la Segunda Guerra Mundial, está bien, pero sí seguían siendo muy físicos. Actualmente hay otros elementos en juego. Está el mundo cibernético, está el bombardeo, como lo acaba de hacer Estados Unidos, con aviones B-12, que prácticamente vuelan a una altura casi inalcanzable. No son los perpetuadores, ya comenzó con la Primera Guerra del Golfo, son videojuegos. Los soldados tienen una chance mínima de morir. De hecho, ser soldado hoy en día es una profesión muy segura. Siempre se dice, pero van a ofrecer la vida. No, si vas a la construcción o si eres un minero, tus posibilidades de morir son varias veces. Estadísticamente, no solamente por un accidente, los mineros mueren por pulmón negro, pero por accidentes son mucho más altos que morir en una guerra. Excepto si, bueno, hay todavía guerras al viejo estilo, como en algunas partes de Ucrania, o en el caso de Gaza, del genocidio de Gaza, es una matanza al viejo estilo, nada más que con armas más sofisticadas y más letales. Pero la Tercera Guerra Mundial no se va a parecer mucho a la Primera y a la Segunda, con la excepción de los muertos, que si llega a sus picos máximos, probablemente se aproxime o supere a los muertos de la Segunda Guerra Mundial, que fueron muchísimos, fueron 70, 80 millones. Pero sí estamos dentro de esa Tercera Guerra Mundial y nos vamos acostumbrando cada vez más. E uma pergunta que eu tenho, mas que é uma pergunta antiga, né? De quantas frentes de guerra o imperialismo estadunidense consegue ter? Ou seja, Ucrânia, Palestina, Irã, essas guerras por procuração, quantas frentes de guerra? Tem um limite? Todos los imperios implotan. No solamente por el surgimiento de otro imperio que lo desgasta, obviamente, pero generalmente implotan. El Imperio Español, por ejemplo, quebró múltiples veces. ¿Por qué? Porque necesitaba robar y extraer oro, plata, todo lo que sea de las colonias para mantener la Pax, en ese caso la Pax española. Es decir, lograr esa Pax americana es costosísimo, es muy caro. Fíjense las 800 bases militares que hay en todo el mundo. Todas las intervenciones y las infiltraciones de las agencias secretas como la CIA en todos los países del mundo. Casi no queda ninguno en el cual no tengan algo que decir o algo que modificar o mentir o publicitar o cambiar. Es decir, no es un colonialismo territorial como lo era el clásico inglés o británico que invadió
territorialmente a todo el mundo, con excepción de 3 o 4 países. Pero es algo que es menos caro, pero sigue siendo caro, que es un imperialismo de todo tipo, de inteligencia, de persuasión, de cuando es necesario fuerza bruta, de hecho, con bases militares, con bombardeo. Hay múltiples frentes. Estamos viendo, los más visibles son, claro, el anillo de fuego, que va de Ucrania, pasa por Medio Oriente y se aproxima a China. Pero los frentes son múltiples, son centenares, si no miles de frentes. Uhum. E, Jorge, falando dos Estados Unidos e de que impérios caem, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a situação interna dos Estados Unidos. Tanto as manifestações que tiveram contra a guerra no Irã e contra o ataque dos Estados Unidos. Também um outro aspecto que é uma notícia dessa semana, do Zohran Mamdani, um socialista, autodeclarado socialista, defensor da Palestina, acusou diversas vezes Israel de cometer genocídio na Palestina, venceu as primárias democratas para se tornar o próximo candidato a prefeito de Nova York. Queria que você falasse sobre isso, sobre as manifestações também, ainda que não estejam ligadas diretamente à questão do ataque contra o Irã, mas as manifestações de No King, né, nos Estados Unidos e as manifestações de migrantes. Porque um outro aspecto disso é que os Estados Unidos, em parceria com a OTAN, ataca e destrói e destroça países do Oriente Médio. Essas pessoas são obrigadas a migrar, muitas delas vão para a Europa, para os Estados Unidos, que depois expulsa essas pessoas sem nenhum direito e só expulsa do seu país, enquanto muitas delas se beneficia para fazer o trabalho barato, o trabalho mais precário. Sí, el imperialismo, la geopolítica y la política y la lucha de clases son una misma realidad como un fractal. Si a lo fractal, si vemos toda la figura mayor es una forma, pero si vamos al detalle es exactamente la misma forma a menor escala, ¿verdad? Esa es la figura del fractal. El imperialismo internacional y el imperialismo nacional existen. Los estadounidenses, como los ingleses, muchos ingleses durante el Imperio Británico, también en gran medida eran víctimas, sobre todo los trabajadores, sobre todo aquellos que no tenían el poder. Eran víctimas y siguen siendo víctimas en este momento, siguen siendo los colonizados internos. Y esa colonización es económica y es narrativa, mediática. Es importantísimo para quienes están en el poder no solamente dominar otros países, sino dominar su propia población y poner esa población en contra o enemistarla con otros países. Eso es la fórmula ideal para mantenerse en el poder. En este momento estamos viendo persecuciones que no veíamos antes en Estados Unidos, violaciones de todas las leyes. Recordemos que las leyes son escritas por los poderosos. Si le sirve a algún pobre es casualidad. Está bien y se promociona, pero generalmente debe servirle primero al que tiene el poder, económico, político, religioso, lo que sea. Cuando ese poder comienza a temblar, la tolerancia a la disidencia comienza a ser reducida. Y eso lo vimos hace varios años con las prohibiciones de libros aquí en Florida por parte del gobernador DeSantis, etc. Eso se ha ido agravando no solo al lenguaje, sino al derecho de opinión. Ahora existen presos o exiliados por opinión. Hace poco se ocurrió el absurdo de un noruego que fue exiliado, devuelto a su país, que estaba aterrizando en un aeropuerto de Estados Unidos por tener un meme de Vance, una especie de caricatura, algo tan ridículo. Es decir, llegamos a la parodia de la misma historia. Recuerdan aquello cuando se repite, es una parodia, la historia, y una parodia muy trágica. En el caso de Mamdani, tiene características que hace un tiempo lo harían impresentable como candidato.
es un musulmán, chiita, es muy joven, 33 años, fundador de cuando era estudiante de un grupo en favor de Palestina, un grupo no armado, obviamente, como la mayoría de los grupos a favor de los derechos humanos, o casi todos, o si no todos, sino por los derechos de los seres humanos en Palestina. Es decir, y además socialista. Inmediatamente la prensa sionista, pero no solo sionista, la prensa de los grandes negocios, de las grandes corporaciones, automáticamente salió a demonizarlo. Al mismo tiempo, el Partido Republicano salió a tratar de identificar esa figura de Mamdani con los demócratas. Mamdani, si se cumple la lógica o la historia en Estados Unidos, al lograr esa hazaña de ganarle a Cuomo en las internas, tiene casi asegurada la victoria contra cualquier republicano. Ahora, la batalla, la guerra mediática va a ser despiadada, y ya está siendo despiadada para que gane algún republicano. Y ya lo estamos viendo en Fox News, en varios lugares, diciendo, es tan radical que es socialista, como si ser capitalista no fuese radical, es lo más radical del mundo. Recordemos no solamente el robo y despojo de los trabajadores nacionales, sino la expansión y las matanzas de cientos de millones de personas alrededor del mundo para esclavizar o para colonizar o para extraerles sus beneficios y imponer su poder. Más radical que eso, imposible. Más radical que iniciar guerras por todos lados, como las más recientes de Irak, de Afganistán, de lo que quieras nombrar. ¿Qué más radical que eso? No, pero alguien que es socialista es radical. Es más, su socialismo ni siquiera es tan radical como el de Franklin Delano Roosevelt en los 30. Pero cuidado, y eso es algo que anotamos y publicamos hace algunos días. Hace mucho tiempo que estamos, yo personalmente al menos, esperando algunas señales que indiquen una reversión radical política, ideológica del mundo occidental. Para simplificarlo, de la derecha libertaria de hoy en Argentina, en partes de Brasil, en Estados Unidos, etc., a un movimiento totalmente contrario hacia una izquierda. Ahora, en Nueva York es uno de los lugares, o California, más probable, considero, de que se encienda esa llama de reversión. Esa reversión de gente totalmente engañada, podemos decir, desde nuestro punto de vista, por la prensa, diciendo de que el capitalismo, que la privatización iba a traer la felicidad y la prosperidad. Y están viendo, miren el metro de Nueva York y compárenlo con el de Pekín o el de Shanghái. No tiene nada que ver. Este capitalista que él es comunista, ¿dónde está la consistencia narrativa de que la prosperidad de los súper ricos nos iba a traer prosperidad a los de abajo? Totalmente muerta esa teoría del trickle-down theory del neoliberal. Y para eso se dijo que fuimos prósperos en los 50, en los 60, en una situación de semisocialismo comparado a lo que tenemos hoy. Donde los inmigrantes no eran tan demonios como ni siquiera para Ronald Reagan, que era un neocon, como lo es ahora. Entonces nos hemos ido a un extremo de la derecha en Estados Unidos, totalmente fascista, donde la democracia es un culto vacío totalmente, pero todavía hay áreas de lucha y de grieta para ese fascismo que quiere controlarlo absolutamente todo. Y nos hemos movido a un extremo y la gente va a llegar, y creo que inevitablemente, probablemente luego de una gran crisis o bélica, económica, pero va inevitablemente a llegar ese momento en el cual yo creo que, Sofía, yo espero que estar vivo dentro de 10 años, tú eres muy joven, pero supongamos que hacemos esta entrevista en el año 2035 otra vez, y vamos a estar en un mundo totalmente diferente. Aquellos libertarios fanáticos que se ufanan, que se burlan en Buenos Aires, esa capital extraña en el mundo, que está en extrema derecha, como pocas capitales del mundo, ni siquiera en Nueva York, es así, que se ufanan y que rompen todas las reglas y las leyes, porque antes se escribían las leyes, ahora las escriben y también las rompen. Corrupción más clásica. Eso
van a estar corriendo como muchas veces corren cuando salen a provocar a las masas con mucha protección de las fuerzas del orden, y luego disparan. Bueno, van a estar en ese momento. Y muchos, como hicieron los nazis en los 40, en los 50 especialmente, se van a ir al closet y van a decir, no, yo no fui nazi, nunca hubo nazi por acá. De repente los cobardes desaparecen y no se reconoce. Ese va a ser, creo, lo que vamos a estar viviendo y discutiendo si hacemos esta entrevista dentro de 10 años. Pongámosle que me equivoco en el cálculo, que no sean 10, que sean 15, tal vez, pero creo que es inevitable. Y entonces estoy tratando de identificar ese momento. El de Mandami podría ser uno de esos momentos. Mandami no puede ser presidente porque nació en Uganda y llegó a Nueva York a los 7 años. No puede ser constitucionalmente presidente. Claro, para la derecha la constitución es un papel mojado, y las leyes también. Pero digamos que, bueno, constitucionalmente no puede ser presidente. Pero podría ser el inicio de, fíjense, estoy proponiendo esta política, esta forma electoral, estas reivindicaciones, y miren la gente cómo me está apoyando. Ahí van a aparecer otros. Y van a decir, bueno, yo sí que puedo ser presidente, voy a copiar eso, porque recuerden, en la política eso generalmente pasa. Y luego de ahí, como siempre, en las colonias también lo van a copiar. Como los libertarios, una copia directa, hasta los gestos, hasta los tics son copias de Trump y de los libertarios. Entonces, creo que esa ola de reversión es inevitable y va a llegar, y solamente tenemos que determinar cuál es el momento de inflexión. Jorge, minha última pergunta para ti. Qual o papel hoje e daqui 10 anos, quem sabe no mundo novo, dos organismos multilaterais que hoje servem menos para a paz e mais como instrumentos de poder, como as Nações Unidas? Son más que de poder, son simbólicos. Cuando las Naciones Unidas impuso algo, sí, impuso algo porque las grandes potencias, y especialmente Estados Unidos, quería que se impusiera. Es decir, como un reloj descompuesto da la hora correcta 2 veces al día. Entonces son simbólicos. Cada vez que votaron el levantamiento del embargo a Cuba, con 3 excepciones, ¿cuál fue la realidad? Se mantuvo el embargo. Y así seguiríamos con los llamamientos a terminar con el genocidio en Gaza, o en la brutalidad del apartheid en toda Palestina. ¿Y cuál es la realidad? No ha cambiado nada, al contrario, se ha agravado de una forma extrema. Es decir, son simbólicos. Hasta la Corte Penal Internacional, que tiene un significado importante, capturan criminales cuando el criminal es abandonado, como los dictadores latinoamericanos, cuando eran abandonados por Washington, caían. Pero si no los abandonan, si no les interesa a las grandes potencias, son simbólicas totalmente. Es más bien una distracción, un consuelo moral. Nada más. Jorge, muito obrigada pela tua presença aqui hoje, por acordar tão cedo para estar aqui com a gente nessa entrevista. Te agradeço demais. As portas do Portal Desacato estão sempre abertas para ti. São com pessoas como você que a gente consegue manter as nossas relações com o mundo, exercer o internacionalismo do Portal Desacato e buscar construir esse novo mundo multipolar. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Gracias, Sofía, y gracias a todos ahí. Quero agradecer muito a audiência também que esteve presente nessa manhã. Quero convidá-los a contribuir com o nosso seminário Golpes, Anistias e Lawfare no Brasil e na América Latina, que vai ser realizado no dia 18 de julho, às 14 horas, no auditório da FESESC, aqui no centro da cidade, na Avenida Mauro Ramos, em Florianópolis. Quero agradecer todos os nossos apoiadores até hoje, né, para esse evento, o Sintraceb, o Sindpdsc, o Sindnor, o Sinergia, a Unicesusk, FESESC, Sintesp, CLPG, ao gabinete da vereadora Ingrid Sateremauê, ao Bruno Zilhoto, também vereador, e a todos que contribuíram através da campanha do Catarse. O QR Code está aqui na tela e vou colocar também aqui o comentário para você clicar no link e contribuir com a realização desse seminário. O seu apoio não é só para contribuir com a realização do seminário, mas é para
a que a gente continua aqui, enquanto Cooperativa Comunicacional Sul e Portal Desacato, realizando o nosso trabalho e realizando eventos como esse, que para nós são extremamente importantes, para além do jornalismo que a gente faz aqui diariamente, de segunda a sexta-feira, nos nossos programas ao vivo e também no nosso site, desacato.info. A realização desses seminários, da distinção de jornalismo Gustavo de Lacerda, dos cafés anticoloniais, são prioridade nossa para que a gente tenha presencialidade, para que a gente realize debates importantes como esse, para que a gente possa se ver pessoalmente, para também trazer cultura, porque para nós cultura e jornalismo são indissociáveis. Então, compareçam, 18 de julho, é gratuito, vai ter café, vai ter todo esse evento aqui e você vai poder conhecer também toda a equipe do Portal Desacato e da cooperativa, todos os colunistas também que vão estar presentes. Agora nós temos o programa Ginga com Márcio de Souza para falar de um tema central hoje no estado de Santa Catarina, que é esse programa Universidade Gratuita, cheio de problemas de esquerda,